Bueno, estamos saludándolos. Me parece que estamos saliendo a través del Facebook, ¿no es cierto? Ya a través de nuestro Facebook. Yo quiero saludar muy cordialmente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros, bueno, los seguidores. Siempre hemos dicho, hermano, que no es la palabra que a mí me gusta, no me siento para nada cómodo, pero son las palabras de hoy. Por ejemplo, dale like, que significa me gusta. Eso que indica, por ejemplo, el dedo hacia arriba, que indica que estoy de acuerdo. Todas esas cosas nuevas de un lenguaje simbólico y oral también que ha ido cambiando y que obviamente se han unido palabras o frases o ideas que son un tanto extrañas para uno, decir seguidores, porque uno entiende que como cristiano lo único que uno sigue es al Señor Jesucristo, pero se entiende también que seguidores en el tema de las redes sociales está relacionado con las personas que están permanentemente viendo las publicaciones que uno hace. Bueno, les comentaba, hermano amado, porque estamos en Radio Palabra Viva, en los estudios de la Radio Palabra Viva, que estuvimos junto al pastor Jaime Romero, que me acompañó en Cuba. Viajamos el día martes pasado en la noche, llegamos en la mañana a Panamá, hicimos escala y después tomamos otro avión, donde en 2 horas y media más o menos llegamos hasta La Habana. Yo ya había tenido la experiencia de estar en Cuba hace unos 3 años atrás más o menos. Me recuerdo que en ese tiempo la pastora, la esposa del pastor Elio Batista, estaba embarazada del hijo que tuvieron ahora, que se llama Marcos, el niñito pequeño, y de hecho tienen otra niñita ellos, que está recién nacida. Ellos son un matrimonio joven. El pastor Elio Batista es un hombre de Dios, de sana doctrina, que nos conoció a través justamente de las redes sociales, aunque allá cuesta mucho entrar en las redes sociales, es complicado el tema de la forma de poder tener contacto con el mundo exterior, porque bueno, todos creo que están enterados de una otra forma que es bastante difícil y complicado para la gente cubana poder estar, hermano amado, como al día con lo que está pasando. Aparte es una isla, o sea, está rodeada de mar, no tiene países vecinos, no tiene límites con otros países, entonces es súper complicado para ellos. Y además el régimen que sigue en Cuba, que rige por 60 años. La revolución comenzó en el 59, pasó por ahí ese largo periodo de gobierno de Fidel Castro, después estuvo su hermano Raúl, y ahora hay un nuevo presidente hace poco. Así que, hermano amado, estuvimos ahí nosotros enlazándonos con el pastor Elio a través primero de mensajes por correo. Él sabía de nuestro ministerio, de nuestro obispo, de nuestras prédicas, de nuestro trabajo, le gustó, se comunicó conmigo, me saludó, se presentó. Tenía una congregación muy pequeñita, como de unas 20 personas. Buscamos también una cobertura, me pidió que yo le pudiera mandar la declaración de principios, así lo hicimos. Y comenzamos a conversar, a hablar, y la verdad que era todo eso. Solamente conversaciones por correo, hasta que él me habló abiertamente que se quería integrar al ministerio. Y bueno, yo quizás cometí el error de no haber ido la primera vez, tenía que haber ido yo y haber comenzado todo yo en realidad, para que así fuera más fácil después que nos pudiéramos ir organizando para visitar al pastor. Entonces la primera oportunidad no viajé yo, viajó el pastor, me parece que fue Mauricio Vergara, con el pastor Hipólito, el pastor Arce, creo que fueron ellos. Le fue bien, el pastor es muy cariñoso, ya han estado varios pastores como el pastor Juan Cornejo, mi pastor Claudio Jofre allá, ahora el pastor Jaime Romero. Y bueno, todos los que han estado saben que allá la gente es linda. El pastor Elio es un hombre de Dios, de sana doctrina, un pastor joven, muy fervoroso. La iglesia es bonita, creció ahora porque ya por lo menos andan 40 personas, nosotros lo conocimos como con 20, 25 personas. Tienen templo nuevo y hay que agradecer también, hermano, ¿por qué no decirlo? Que gran parte de la bendición económica dependía de la bendición que nosotros le enviamos de acá. Y en esto también uno tiene que reconocer primeramente al pastor Juan Cornejo, que fue la persona que tuvo este sentir en su corazón de poder enviar esta ofrenda, que fue linda, que fue de bendición y que pudo ayudarles para comprar un terreno, una casa, que la hicieron iglesia ahora. ¿Quién nos está saludando? Patricia Santa María, que bendición que llegó bien de Cuba. Gladys Cerda, bendición mi pastor. Saludos desde Chillán, mi hermana Gladys, yo la recuerdo, pero de muchos años usted. Jaime Sandoval, bendiciones, siervos, saludos de Coronel. Catherine Araya, de Dios le bendiga mucho a usted y familia, y fuerza y ánimo. Amarildo Agnelli, Dios te bendiga, pastor Marco, saludos de Maringá. Mindy García, Dios le bendiga grandemente, mi amadísimo pastor Marco, qué bueno que está de regreso. Welcome back, amén, Dios le bendiga. Hola mi pastor Marco, que el Señor le bendiga a usted y una bendición de tenerle en Chilito lindo. Jonás Israel, Corina Arias, Dios le bendiga. Bueno, así que, hermano, estar en Venezuela y en Cuba son realidades bastante similares. La pobreza es impresionante. Venezuela es más moderno en algunas áreas,
porque Cuba es un país que se quedó en el pasado, no hay construcciones nuevas, no se ve un solo edificio nuevo, no hay un mall, no existen los malls en ninguna parte de Cuba. Es muy linda la isla, es muy verde, hay mucho verdor, es bonito esa parte. Está rodeado de mar, tienen una playa preciosa, Varadero, hermosa la playa. La parte bonita, la parte turística, la parte cara de Cuba, pero hay cosas que en realidad, hermano amado, son muy penosas. No hay libertad para poder hacer campaña, aunque la iglesia igual crecen, pero no se pueden hacer campañas, no se pueden hacer puntos de prédica, no se puede hacer ninguna actividad al aire libre, aunque pidan permiso no se los concede el gobierno. Que hermano saluda. Freddy Fuente Rivera, Dios le bendiga, amado pastor, un gran abrazo de La Serena, siempre conectados a la radio, amén. Alejandro Maureria, bendiciones mi pastor, qué bueno que volvió sin novedad. Carlos Velázquez, recobre fuerza pastor y la presencia de Dios. Rosé Ceballos, saludos pastor de Ecuador, Dios me lo bendiga grandemente. Daniel Antonio Marín dice acá, bendiciones. Sandra Brava Quirós, de parte de Mauricio y Sandra, dice amén. Javier Estay también nos está saludando. Gracias a todos los que nos saludan con tanto amor, con tanto cariño. Yo ya había estado en Cuba, entonces ahora no fue tan sorprendente, porque la primera vez que uno viaja es como impactante, bien impactante. Como le digo, la isla es linda cuando uno sale a las carreteras, que no tiene nada de moderno las carreteras. Uno ve mucho verdor, mucho se da el coco, el mango, las palmeras que son típicas. Cuando estuvimos el día domingo en La Habana Vieja y en La Habana Nueva, aunque en realidad no hay poca diferencia entre La Habana Nueva y La Habana Vieja, lo que pasa es que La Habana Nueva es considerada la parte céntrica, donde está el Capitolio, y es bonito esa parte, obvio, es la parte céntrica. Pero todo lo que en La Habana Vieja es horriblemente feo. Las construcciones son muy antiguas, como les digo, todo se paró en el 59. Hay vehículos que algunos están a bien mal traer y otros que los tienen impecables, que son del año 56, 57, Chevrolet, Ford, autos muy viejos. Nos movilizamos el día lunes para irnos al aeropuerto en una camioneta del año 47. Y funcionan, lo que pasa es que ellos le cambian los motores por motores más chicos que son diésel, en realidad, para poder ahorrar más y que no sean bencineros, porque gastan mucho menos. Y sí, hermano, el gobierno ha sido, bueno, yo no quiero hablar de política, no es mi tema, yo no soy de derecha, no soy capitalista, no soy de izquierda, no soy socialista, pero uno ve realidades y según esa realidad uno obviamente tiene una opinión, independiente de quién esté gobernando una nación. Si un gobierno, que sea quien sea, tiene a Cuba en esa situación por 60 años, no puede ser bueno. No puede ser bueno, o sea, aunque sea, incluso aunque hubiera sido de derecha. No sé si es cierto, sería bueno averiguar lo que en Suecia el gobierno es de tendencia socialista. Me parece que Suecia es un país bastante avanzado, que vive bien, gloria a Dios. El problema es que el socialismo siempre erradica la fe cristiana, la trata de erradicar, trata de impedir la predicación, que incluso en países que eran occidentales como España, como Francia, también se prohíbe la predicación. Incluso en Estados Unidos no es fácil predicar en la calle, pero hay países que por concepción de ideas, los gobiernos son ateos. Entonces no se trata de atacar una concepción política, se trata de ser realista. El sueño socialismo, el paraíso socialista es una mentira. Nosotros estuvimos en Venezuela, estuvimos ahora en Cuba, nos hemos dado cuenta de la realidad. Es la segunda vez que estoy en Cuba, el pastor Hugo ha estado 2 veces en Venezuela y nos tuvimos un día donde conocimos los lugares bonitos. Estuvimos en los lugares donde hay necesidad, donde hay pobreza, donde hay escasez, donde hay aflicción, y pudimos darnos cuenta de lo impresionante de la pobreza que viven estas naciones, en un mundo que está totalmente avanzado, donde hoy día todo el mundo tiene acceso a la televisión por cable, a un celular, al internet, pero en esos países es muy difícil, hay acceso pero es muy restringido. ¿Quién nos saluda? Eric Petronilo, los comunistas no creen en Dios, exacto. Predicador Antonio Lastra, Pastor Marco, Dios le bendiga, ¿se puede apoyar o predicar en una marcha contra la corrupción? Bueno, si es de la iglesia, puede ser, hay que ver qué tipo de movimiento es. Ana Gladys Escobar, Dios le bendiga, pastor. Darío Antonio Romero, Dios le bendiga, pastor Marcos Morales, amén. Así que nosotros, hermano amado, fuimos a supervisar la obra, porque tenemos la responsabilidad de visitar al pastor, él es parte de nuestro ministerio. A Venezuela no fuimos nosotros a supervisar ninguna obra, fuimos a predicar. Y ahí estuvo la gran bendición, se entregaron más de 1.100 personas. Pero en Cuba uno sabía que no iba a hacer eso. Igual yo hice un llamado el día que prediqué y pasaron como 4 horas más a aceptar a Cristo, pero dentro del templo.
igual la gente se convierte porque el Espíritu Santo, como yo siempre digo, no tiene fronteras, no conoce límites, no conoce barreras. No hay paredes que detengan, ni aduanas, ni policía que pueda impedir el mover del Espíritu Santo. Pero es obvio que en países como los que yo estoy mencionando es difícil. Es difícil poder, hermano querido, ver lo que uno ve acá. Y eso también nos hace pensar que a veces nosotros estamos demasiado bendecidos y no valoramos lo que tenemos en Chile. Nos quejamos demasiado, somos demasiado buenos para quejarnos. Cuando nos quejamos, a veces, claro, uno podría decir, siempre va a encontrar que nuestras quejas son justificadas, pero cuando uno va a otros países como lo que yo he visitado, yo ya he tenido la oportunidad de visitar 13 países. 13 países. Algunos países lo he visitado una cantidad de veces que ya perdí la cuenta. Otros lo he visitado una sola vez, como Israel, o como Canadá, o como en esta ocasión Venezuela. Cuba lo he visitado 2 veces, pero uno se hace una idea de cómo vive el mundo. Y sabe que estos países que yo le menciono, hermano, están muy lejos de ser países, ni siquiera, digamos, modernos, países que estén dentro de lo que uno entiende que tiene que estar el mundo, porque estamos en el siglo XXI, y aunque puede ser que muchas cosas sean negativas de las comunicaciones existen. El Internet existe, esto está masificado, las redes sociales existen, la televisión por cable existe, los celulares existen. Los celulares que sacan fotografías, que graban audio, que toman imágenes, existen. Lo que usted antes ocupaba en una máquina fotográfica, en un teléfono de refija y un sinfín de otras cosas y una carta para mandar el correo, lo tiene todo hoy día. Y, por ejemplo, un diccionario, comprarlo para adquirir información, todo lo tiene en el celular ahora. Pero no que no tengan eso no significa que el mundo se les va a acabar y se les va a terminar, pero es obvio que deberían tenerlo porque todos los países y todos los seres humanos quieren vivir mejor. O sea, es una cuestión que es obvia, el sentido común lo dice. ¿Quién más nos saluda? Bueno, aquí hay tantos saludos que cuesta poder van a dar una idea completa cuando hay tanta gente que nos saluda. Francisco Vergara, Dios le bendiga, mi pastor Marcos, saludos desde San Bernardo, amén. Mónica González, hola querido pastor Marcos, gracias, Dios llegó bien. Muchos saludos a usted, pastorita Isabel, que estuvo en la radio también, amén. Eduardo Rodríguez Fernández, Dios le bendiga, amado pastor Marcos, desde Perú, que el Señor me lo bendiga grandemente, gracias. María Natalia, dice aquí, Dios le bendiga, pastor, qué rico poder escuchar y saber que llegó bien, saludo, amén. Jorgito Catriao Piutrín, aleluya, bendiciones, mi pastor Marcos Morales. Daniel Antonio Romero Peña nos está también saludando. Gladys Escobar Maldonado también nos saluda. Bueno, y fue todo lindo, hermano, en cuanto a lo que vivimos con el pastor el día jueves. Bueno, el miércoles estuvimos libres, el jueves tuvimos culto, había buena asistencia, como 42 personas en el culto, yo prediqué. El día viernes, bueno, yo me fui a quedar a Varadero porque el pastor quería que yo descansara y me dijo, pastor, mire, quédese aquí, nosotros lo dejamos aquí porque el pastor Jaime quiero que vaya a Manguito, que está cerquita como una hora de Varadero, a dar un estudio. Y me dejó ahí en Varadero, conocí, estuvo lindo toda la mañana, pero ya en la tarde, cuando ya estaba oscureciendo, me empezó a bajar como la nostalgia, ya quería uno estar en un culto, en una reunión, estaba extrañando uno a la familia, pero fue bonita la experiencia. Y los días sábados tuvimos culto y el domingo igual. El sábado predicó el pastor Jaime Romero, un lindo mensaje, y el día domingo en la mañana tuvimos reunión general donde yo estuve dando Santa Cena junto al pastor Jaime Romero y justamente predicando y hablando sobre el tema de la Santa Cena. Fue muy bonito también eso, tuvimos una buena asistencia. Y el día domingo en la tarde, como no había culto, nos fuimos para la van y nos recibió un pastor que es amigo del pastor Helio Batista y sabe que ese pastor, casi sin conocernos, nos recibió muy bien, muy, muy lindo el pastor, su esposa, sus hijos, muy cariñoso, nos sentimos muy bien y viajamos ayer el lunes, casi todo el día, desde 1:15 para la 1 de la tarde y llegamos en la noche, como a las 11 de la noche. Luis Aguilera Bostar, Dios le bendiga a usted, amado pastor, ¿usted cree realmente que la ida a Cuba sirvió realmente? Sí, por supuesto que sí, pero hermano, si fuimos a supervisar a la iglesia, el pastor quedó feliz. Los hermanos cuando los visitan, los hermanos de Cuba, ellos quedan pero muy contentos, sienten que son amados. Naya Niñoles, mi hermana, la hija de nuestro hermano Julio Martínez, Dios me la bendiga. Maylin Luisán, Dios te bendiga abundantemente, mi pastor, amén. David Martínez, gracias y paz del Señor Jesucristo. Mauricio Arturo Espinosa, muchas bendiciones, pastor, que Dios lo siga usando grandemente. Bueno, y llegamos acá, tarde anoche, cansado obviamente, pero bueno, enterándonos de todo esto, hermano, que ha sido lo mediático, y que yo debo reconocer, hermano, que lamentablemente ya se transformó en un tema de farándula. Esto no es una cuestión de noticias, porque si no aparecería justamente en el horario de los noticieros, cuando hablan de temas políticos, de temas sociales, de temas que están no sé, relacionados con la delincuencia, pero lo que se está hablando del obispo Durán ya es un tema que traspasó eso de la información, lo informativo, y se transformó en algo ya totalmente farandulero.
Pero yo reitero, y yo quiero bajarle el perfil a esto porque la gente evangélica como que se asusta. Esto es un problema que tiene una iglesia grande, con un obispo grande, conocido como es el obispo Durán. Este no es un problema que tenga la iglesia evangélica. Las iglesias evangélicas, que la mayoría en Chile no son mega iglesias, eso lo debemos reconocer. De hecho, yo no tengo una mega iglesia. Mi iglesia es grande, la congregación que yo pastoreo no es pequeña, pero no es una mega iglesia. Cuando hablamos de una mega iglesia hablamos de 5.000, de 8.000, y la catedral JBH debe tener 10.000. Ellos siempre dicen que son 15.000, pero no le caen 15.000. Eso debe ser máximo como 10.000. Más las clases que tienen, que ahí tienen mucha gente, tienen clases donde hay 800 personas, o anexos, o locales, otros le llaman misiones. Y claro, uno entiende, hermano querido, que hay mucha gente, claro. Obviamente que eso hace que la gente a lo mejor le interese el tema de la catedral. Además que curiosamente, como que no sé si yo estoy equivocado, puede que a lo mejor lo esté yo, no sé, pero cuando se hizo el Te Deum, en septiembre del 2017, se recuerda que fue el Te Deum más polémico que se ha hecho desde que se hace Te Deum en la Catedral Metodista Pentecostal, por el tema que habló el hijo del obispo Durán, que se llama, no me recuerdo cómo se llama, que es diputado, el diputado Durán habló donde pifiaron a la presidenta, donde afuera los hermanos de nuestro ministerio hicieron alzaron la voz porque justamente poquitas semanas antes, en agosto, poquitos días en realidad antes, se había aprobado por primera vez en Chile la ley del aborto por 3 causales, lo cual realmente nos impactó a nosotros como iglesia porque no creíamos que iba a ser tan rápido. No había hasta ahí en Chile, en toda su historia, ley de aborto. Entonces se produjo toda una especie como de vendetta, como dicen los italianos, de venganza en contra del mundo evangélico porque consideraron que se le había faltado el respeto a la señora Michelle Bachelet en el Te Deum porque se habían referido a temas valóricos. Y ahí no hablaron mal contra la presidenta ni la recibieron mal. Se le fue a saludar como ¿no es cierto?, lo ordena el protocolo, el obispo Durán la fue a buscar a la puerta, la trasladó, lo típico de siempre, la sentaron adelante en el primer lugar, no en el altar, pero sí adelante. Pero lo que molestó e incomodó a la presidenta fue porque se tocó el tema del matrimonio homosexual, del aborto, el tema valórico. Y de ahí parece que viene una especie como de vendetta, de venganza en contra de la Catedral Metodista Pentecostal. Y surgen todas estas situaciones que han sido muy lamentables. Que yo reitero, hermano amado, no representan la realidad de la iglesia evangélica. Los pastores evangélicos en Chile no ganan 30 millones de pesos. Yo que soy un hombre tremendamente bendecido y gano mucho dinero, lo debo decir. ¿Por qué? ¿Cómo voy a decir, no, hermano, si yo recibo 200.000 pesos mensuales? No, yo soy un hombre tremendamente bendecido. ¿Por qué lo voy a negar? Y uno dice, no, le grabé que dijo eso, grábelo, pues sí. ¿Cómo voy a estar mintiendo? Pero ningún pastor en Chile gana 30 millones ni 20 millones de pesos en diezmo. Todos los pastores obviamente ganan mucho menos. Y el 95% de los pastores ganan muy poco. Y se supone que todo trabajo, todo oficio, toda labor que una persona realice, excepto que sea bombero, Eduardo Durán Salinas, sí, Eduardo Durán Salinas, el hijo del obispo Durán, que es el diputado Durán. Todos los trabajos o los oficios deben ser remunerados, unos muy altos, a veces excesivamente altos, y otros excesivamente bajos. Pero todo pastor que se precie de ser un siervo, un ministro, debe trabajar en lo espiritual, no en lo material. Y cuando un pastor trabaja en lo material es porque está recién comenzando la obra. Porque a medida que la obra va creciendo, eso lo hemos enseñado todas estas veces, no una ni dos veces, a medida que la obra va creciendo, a medida que la obra va aumentando, el trabajo también, la responsabilidad y el compromiso del pastor aumenta. Y por lo tanto ese pastor debe dedicarse a lo que Dios lo llamó, o sea, a pastorear la grey, como le dijo el Señor a Pedro. Pedro, me amas, apacientas mis corderos. De hecho, Pablo lo dice claramente, no lo voy a explicar porque lo he explicado muchas veces en forma bastante clara y detallada. En 1 Corintios 9 el apóstol Pablo lo dice, que el obrero digno su salario, que los que sirven en el altar del altar participen, así también ordenó el Señor que todos los que predican el Evangelio vivan del Evangelio, que el obrero digno su salario. Eso está escrito, es bíblico, no lo vamos a cuestionar, los diezmos siempre se han creído, los diezmos no son de la ley, los diezmos son antes de la ley, durante la ley y después de la ley. En Hebreos capítulo 7 la Biblia lo dice claramente, Jesucristo no abrogó el diezmo, criticó a los fariseos, sí, porque dejaban la justicia, la misericordia, ¿no es cierto?, y el amor, que era lo más importante de la ley. O sea, aún en la ley, el amor, la misericordia, que hasta el día de hoy perdura, era importante, y nosotros tenemos que darle más importancia a esas cosas que el dinero. Entonces,
Creo que está claro, hermano amado, que la realidad de JBH no es la realidad del mundo evangélico, que los pastores no ganan 30 millones de pesos. Ahora, ¿dónde yo creo que estuvo el grave error? Puede ser que sea mi opinión muy personal, del obispo Durán, que cuando fue entrevistado, él confirmó todas las acusaciones, no las negó. No estoy diciendo que mienta, pero al final entonces la realidad era verdad. La gente pensaba que a lo mejor se estaba exagerando, que no era cierto, porque a uno le pueden cargar un montón de cosas. Pueden decir, mire, el pastor Marco es homosexual, el pastor Marco tiene como 5 hijos fuera de su matrimonio, el pastor Marco fuma marihuana, el obispo Moisés Israel Ampuero evade impuestos. La gente a uno lo puede acusar de abuso de menores, le lo puede acusar de ladrón, de sinvergüenza, de adúltero, fornicario, de muchas cosas. Pero eso no significa que eso sea cierto. Pero el obispo Durán, cuando lamentablemente se prestó para esa entrevista que le hizo ese perverso personaje, farandulero, hijo del diablo, de Julio César Rodríguez, creo que es, él confirmó todo. Incluso él decía que le quedaba de excedente en el banco 130 millones de pesos. Ahora, es obvio que un pastor que tiene 10.000 personas va a recibir una cantidad enorme de dinero, de diezmo, obvio, porque la gente cristiana diezma. El problema es que él lo está administrando de una forma que nosotros creemos que no es la correcta. Un pastor que tiene una iglesia grande va a vivir bien, que viva bien. Cómprese una buena casita, cómprese un buen auto, pague ¿no es cierto?, todos los gastos de su casa, viva bien, pero no es en esa medida excesiva, exorbitante, estrafalaria, que lo único que hace es perjudicar la imagen de los pastores evangélicos, porque vuelvo a repetir, eso que se dice en la televisión no es la realidad del mundo evangélico, ¿ok? Entonces se está haciendo, se hizo en realidad y se está haciendo todo un tema mediático de esto, y hubieron reacciones que no sé por qué tardaron tanto, de que ahora las clases, muchas clases de JBH están pidiendo la renuncia del obispo. Yo lo lamento porque creo que no había que esperar esto para darse cuenta que el obispo Durán no es un hombre que tenga un llamado genuino de Dios. O sea, yo eso lo repito. Nosotros sabemos, hermano amado, que el obispo Durán no tiene una palabra. Él no es un hombre que tenga un mensaje ungido, respaldado por Dios, que a él lo sigan señales y milagros, que él tenga una palabra que impacte las vidas. Él no es un hombre que cuando uno lo escucha predicar o hablar, uno puede decir cómo yo aprendo, que el hombre está en radio y televisión ministrando la palababra. No, eso lo tiene Gary Lee, lo tiene Antonio Bolaine, lo tiene Josué Irión, lo tiene Arnaldo Torres, lo tiene el pastor José Domingo Muñoz, lo tiene mi obispo, lo tiene el pastor Máximo Barraza, lo tiene el pastor Hugo Albornoz. Y lo debo decir, también yo lo tengo. Yo tengo una palabra, mi Dios me usa, tengo unción, tengo gracia, tengo sabiduría del Señor por misericordia, no es que me la merezca. Y eso hace que la gente se sienta bendecida por el ministerio que uno tiene. Pero el obispo Durán ni siquiera eso tiene. El hombre es fome, no tiene gracia, no tiene un mensaje ungido. Pero si la gente lo ama y lo respeta y quiere estar con él, amén. El problema es que ahora las clases se le están revelando, le están pidiendo la renuncia, y esto está haciendo que festinen los medios de comunicación, Megavisión, pero especialmente Chilevisión y Canal 13 están festinando. El problema es que aquí se metió un tipo, que yo le llamo el señor Pablo Sepelio, que ese tipo no tiene nada que ver con el mundo evangélico ni con el liderazgo evangélico. De partida él dice que lleva 10 años en el evangelio, no sé si lleva tantos años. Él lleva ordenado como pastor por un grupo de pastores que es más falso que Danza de Mormón, y está ordenado creo que desde febrero, enero-febrero de este año. O sea, no alcanza a tener 4 meses de pastorado. Si una persona lleva 4 meses de pastorado, ¿podría ir a hablar acerca del mundo evangélico y de los líderes como un líder que tiene una trayectoria, que tiene un peso? No. El obispo Érido, aunque yo discrepo de algunas cosas con él podría ir a hablar, porque él tiene un peso, porque él tiene años de pastorado y de obispado. Podría hablar el obispo Fernando Liberona, años lleva de pastor, años liderando, presidente de un concilio, fundador de una misión, que se crió y se formó en una iglesia por año, sometido, sujeto, con un templo precioso, con almas, con locales, con pastores que ha ordenado. El obispo Carlos Lagos, vayan mis respetos para él, un hombre que estuvo 30 años sometido a una corporación y que después formó su propio ministerio, que tiene muchos pastores que están sujetos a su persona. Ellos podrían ir a hablar, porque ellos tienen toda una trayectoria, un peso, un buen testimonio, hombres de Dios. Nuestro obispo Moisés Israel Ampuero, fundador de nuestro ministerio. Esa es la gente que deberían invitar. Nuestro mismo pastor José Lema, un hombre muy entendido, un hombre educado, preparado, de buen testimonio, además presidente de UNEVAC. Esas son las personas que deberían ir. El mismo pastor Elvio, aunque es un pastor más joven, pero también tiene una trayectoria, tiene un peso. Son los hombres que deberían estar en la televisión hablando a nombre de la iglesia evangélica. No un tipo de mal testimonio,
autoungido, porque él, aunque diga esos que lo ungieron a él eran amigos de él. A él no lo ungió un concilio serio como la Metodista Pentecostal, la Unida Metodista Pentecostal, la Bautista, la Asamblea de Dios. No. No puede un tipo decir en la televisión de una forma tan irresponsable como lo hizo este señor que hay 42 acusaciones de abusos sexuales contra de pastores, porque eso no es cierto. Y si él lo dice de una forma tan irresponsable, tendría que haber presentado, ¿no es cierto?, pruebas. Porque imagínense, yo llevo 36 años en el Evangelio. ¿Y sabe de cuántos casos de abusos de menores ha habido en mi vida cristiana dentro de la iglesia evangélica? De 4. Lo estoy delante de Dios. En mis 36 años de servir al Señor en la iglesia he conocido de 4 casos de abuso de menores. Y de esos 4 casos de abuso de menores, 2 eran de parte de hermanos, no de pastores. Y de pastores 2. Y uno de esos es el caso del supuesto pastor que fue el papá de la Erika Olivera, que eso lo dice ella, no sé si es cierto, que ella dice que fue violada por su papá, que era pastor de una iglesia pentecostal, totalmente autónomo. O sea, yo he sabido de 4 casos de abusos de menores en la iglesia evangélica y 2 de ellos son de pastores, en mi vida de 36 años. Yo nunca he tenido, gracias a Dios, en mi iglesia, aquí en el templo de San Francisco 323, más tarde de Arturo Prat 325, de San Diego 612 y de Carmen 1476, un caso de que nosotros hayamos sabido de abuso de menores aquí en la iglesia, que yo haya tenido que expulsar a un oficial, un hermano del coro, no he sabido. Pueden haber ocurrido algún caso dentro de una iglesia, pero que yo lo haya sabido, no lo he sabido, en mi congregación aquí en Santiago Centro. Entonces, decir eso es enlodar la imagen de la iglesia evangélica. Eso es muy feo, lo que hizo el señor Pablo Sepelio, responsable. Él no es, como él trata de decir, Ronald Villalobos dice aquí, jaja, danza de mormón notable. Claudio Canto, claramente es un hijo del diablo, tendrá que dar cuenta al Padre, piedra de tropiezo para muchos, pero que el espíritu de entendimiento de que cada uno dé la cuenta. Amén. Predicador Antonio Lastra dice: Pablo Cepeda y Montoya ahora hablan de que está en el infierno un cantante cristiano llamado Julio Melgar que murió hace días atrás. Ya. Cristian Eduardo Contreras, pastor, dice: ¿qué opina de los apóstoles? Es que no estamos hablando de eso, hermano. No es el tema en cuestión ahora. No me pregunte eso porque no estamos hablando de ese tema, estamos hablando de este tema. Entonces, si yo voy a la televisión o cualquier pastor va a la televisión, debe ir con mucha responsabilidad. Porque no solamente ese pastor está, se supone, hablando a nombre o a título personal. Se supone que si yo voy a hablar a título del Ministerio Cruzada de Poder y voy a hablar a título de una gran cantidad de iglesias evangélicas pentecostales de sana doctrina que a mí me consideran un hombre de Dios. Lo mismo pasaría con el obispo Dito Espinosa, con el obispo Carlos Lagos, con el pastor José Fernando Liberona, con el pastor se me fue el pastor de UNEVAC, pastor José Lema. O sea, hombres que uno sabe que si hablan, van a hablar a nombre de la iglesia. Y nos vamos a sentir de una otra forma representados, aunque todos tengan un lenguaje distinto, una forma de expresarse distinta, pero yo sé que van a poner los puntos sobre las íes. Si fueran a la televisión explicarían claramente que esa no es la verdad, que el tema que es triste, que lo lamentamos, que sé que hay gente herida, que sé que hay gente afectada en JBH, lamentamos lo que está pasando, es penoso, es triste. Nosotros no creemos en el divorcio, tampoco lo creemos en el divorcio, pero es un tema de la Catedral Metodista Pentecostal, de un obispo que debe estar viviendo momentos bien difíciles, pero es un asunto totalmente puntual que no representa, ni identifica, ni muestra, ni evidencia la realidad de la iglesia evangélica. Este cara dura del señor Pablo Sepelio dijo de que habían 2 cánceres en la iglesia evangélica, que era el amor al dinero y el abuso de menores. Eso no es verdad, porque dentro del mundo evangélico de la sana doctrina yo no he visto amor al dinero. Lo que sí he visto, o donde yo he visto amor al dinero, es en el movimiento de la prosperidad. Ahí sí que eso es notorio, es evidente, porque los mensajes, la forma de predicar es lo que se enseña, cuando se habla, ¿no es cierto?, de que la pobreza es una maldición, cuando se habla de las ofrendas de pacto, cuando Ronnie Chávez, Guillermo Maldonado, la loca de Ana Méndez, hablan de dinero y de pactar con Dios y todas esas estupideces, esas tonterías que hablan solamente de riqueza, de dinero y dan a entender que la pobreza es una maldición y que ser rico es estar en la voluntad de Dios. Eso sí identifica indudablemente el amor al dinero. Pero los hombres que yo conozco y que conozco cantidades, yo no conozco 10 pastores ni conozco 100. Yo conozco miles de pastores en mi vida cristiana, incluso en el extranjero.
en Estados Unidos, en México, he conocido gente linda en Guatemala, he estado en Israel, he estado en Bolivia, he estado en el Perú, cuántas veces he conocido cantidad de pastores del Perú, de la Argentina, pese a toda la libertad que hay allá, hay gente también sana. He estado en muchos lugares. Y en Chile yo conozco cantidad de pastores, hombres de Dios. Podemos tener algunas diferencias, pero somos hombres de Dios, unos con iglesias chiquitas, otros con iglesias un poquito más grandes, algunos con iglesias mucho más grandes, unos con más tiempo, otros con menos tiempo en el Evangelio, pero yo debo de reconocerlo. ¿Ya? Casa de Restauración dice, Dios es quien juzgue. Sí, hermano, Dios es quien juzga, pero sí nosotros tenemos la autoridad de opinar sobre estos temas, sobre todo a la luz de la Escritura. ¿Ok? Ya. Ivette Jan es muy asertivo su comentario. Entonces, no está representando para nada la realidad del mundo evangélico. Porque si la televisión va a hablar de lo evangélico, que hable de las obras sociales que hacen los evangélicos, que hablan del pastor Jorge Benito Cruz, que durante años y años y años ha hecho un trabajo precioso de llevar alimento a los pobres. Ahí no dicen nada. Que hablen de ¿cómo se llama este movimiento que está aquí mismo en Santiago, en la calle General Gana? Que son de España ellos. Remar, el ministerio Remar. Que hablen de lo que está haciendo el pastor Francisco Flores en Lampa. Que hablen de la obra que hacen las iglesias evangélicas en las cárceles, en Colina 1, en Colina 2, en Santiago 1, en Santiago 2, en La Peni, en la cárcel de Valdivia y de Puerto Montt, en la cárcel de San Felipe, donde yo estuve, en la cárcel de San Antonio. Ahí no hablan de eso. El trabajo que hace la iglesia evangélica en los hospitales, el trabajo que hace la iglesia evangélica, el trabajo social, cómo ayudan y rehabilitan a los jóvenes drogadictos y familias son restauradas y delincuentes dejan de delinquir y fumadores de marihuana son libres de la esclavitud, del vicio y bebedores, ¿no es cierto?, empedernidos, impulsivos, son transformados y no hablan de eso, de los milagros que ocurren dentro de la iglesia evangélica. Esa es la parte linda y es la parte de realidad. Hay una parte negativa, pero es la mínima. Pero decir que un cáncer en la iglesia evangélica es el abuso de menores, el señor Pablo Sepelio está faltando a la verdad. Porque esa frase es aplicable a la iglesia católica. Donde hay un cáncer terrible de pedofilia y de abuso de menores, y no solamente la acción y el hecho, sino que la impunidad dentro precisamente de la iglesia católica apostólica y romana. Porque esa realidad en la iglesia evangélica no se da. Y si se da, es un caso entre 2000. Es un caso entre 2000. Y yo sé que si alguien, un concilio, se entera y tiene prueba evidente de que alguien, especialmente un pastor, ha cometido abuso de menores, si hay, ¿no es cierto?, certificación, porque cualquiera puede acusar a un pastor de eso, pero si hay, la iglesia va a decidir con la mayor energía y va a tener que desvincular a esa persona, a ese líder, lo va a tener que desvincular. Eso es lo que yo siempre he visto, de lo poquito que he visto, porque le repito, en mis 36 años de evangélico y en mis 24 años de pastor, yo personalmente he sabido de 4 casos de abuso de menor, y dentro de esos 4 casos, en 36 años, y esos casos han ocurrido de líderes, un líder, no un líder, ni siquiera era un líder, era un corista de una iglesia en La Pintana, otro que era un líder, sí, un maestro de escuela dominical, que lo contaba incluso el pastor Ernesto Silva en un mensaje en la quinta región, no sé si en Quilpué, Villa Alemana, en una asamblea de Dios, y ese hombre fue puesto en tribunales, fue acusado por la familia. Entonces, y 2 casos de pastores. Yo no he sabido de más. Entonces, decir 42 casos y decirlo en la televisión frente a toda esa gente de la farándula que lucra con esto. Julio César Rodríguez habla de los 30 millones que gana el obispo Durán. ¿Y cuánto gana él? ¿Cuánto gana Julio César Rodríguez? ¿Y él es médico? ¿Él es dermatólogo? ¿Él es dentista? ¿Él es director de un colegio? ¿Él es abogado? Ni siquiera es diputado y senador, que ya se cuestionan los sueldos tan excesivos de los diputados y senadores, pero ellos son los honorables. ¿Y él cuánto gana? ¿Sabe usted cuánto cobró Rafael Araneda cuando animó uno de los festivales de Viña? 400 millones de pesos para animar 6 días el Festival de Viña. O sea, ¿usted no considera que eso es inmoral? Y yo voy a la televisión y hablo de los pastores, como lo hace el señor Sepelio, y no le dice en la cara a esos periodistas, y ustedes son cara dura, se andan preocupando de lo que gana el obispo Durán, que claro que está mal. ¿Y ustedes cuánto ganan? ¿Y ustedes son periodistas? ¿Ustedes tienen una empresa grande? ¿Ustedes ganan dinero así, hablando de la vida de otras personas? ¿Sea cierto o no cierto? Viven de la farándula. ¿No les da vergüenza ganar esa cantidad de plata? Felipe Camiroaga ganaba 30 millones de pesos solamente en el programa del matinal. En Halcón y Camaleón no sé cuánto ganaría, pero él ganaba solamente por hacer el programa de la mañana
30 millones de pesos mensuales, más todo lo que ellos ganan promoviendo, tiene otro nombre esto, las marcas. Tiene un nombre eso. Auspiciando marcas de zapatillas o grandes, ¿no es cierto?, empresas de venta. Una cosa increíble. O sea, aquí, hermano amado, hay que poner los puntos sobre la I. ¿Ya? ¿Quién más nos saluda? Isabel Luna Caviene, bendiciones, pastor, se le extrañaba. Carlos González, amén, gloria a Dios. Yesenia Marihual, es lindo escuchar hablar bien de pastores chilenos y pastor, bendiciones. Amén. Cristian Díaz, bendiciones, pastor Marcos desde Coquimbo, gloria a Dios por la palabra enviada en su visita a Venezuela. Bienvenido a Chile, amén. Dalia Vega, pastor, ¿cuál es su número de teléfono? Me lo podría pasar, yo lo sigo usando grandemente en su obra. Ya en forma interna se los vamos a pasar, hermana Dalia. ¿A qué ve que yo? ¿Cree usted que con este escándalo del obispo Durán se ponga más complicado el evangelismo? Sí, es que ya está complicado predicar, hermano, ya se ha estado complicando la cosa. Pablo Guerrero, el que el Señor le bendiga, mi pastor Marco, de Osorno le amamos, mi casa y yo, amén. Miriam Gueles, Dios le bendiga, pastor, qué bueno. Aquí Patricio Olivares nos manda este pasaje de Mateo 7, 21 al 23, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, amén. David Benjamín Espinosa Huerao, Dios le bendiga, pastor Marco, un abrazo, amén. Bueno, ahí estamos, hermano, compartiendo este programa de tanta bendición. ¿Qué dice aquí? Que nos están escribiendo el escudero. Ya. Gloria al Señor. Ya. Aquí nos dice que el señor Sepelio abandonó a su esposa de apellido Castillo y convive con su amante actual de nombre Francisca. Ya, no sabía muy bien acerca de eso. Estamos enterando de estas cosas. Bueno, pero como le digo, hermano querido, hay tantas cosas que están mal. Mi pastor, escuchándolo, pero no lo pude ver hoy, mi saludo y la más cordial bienvenida. Ese Sepelio, me da una rabia escuchar a ese hombre, ya que habla de usted. Bueno, pero como le digo, de hecho yo al señor Sepelio lo demandé junto con mi obispo y le gané esta demanda hace unos poquitos años atrás, unos 4 o 5 años atrás. ¿Está el audio? Ese que me mandó el hermano Mauricio. Yo lo tengo en todo caso acá. Y él tuvo que pedir disculpas. Y él no dice nada de eso, porque aquí hay un montón de formas como se manipulan la verdad. Pero nosotros, hermanos, seguimos adelante, convencidos absolutamente que lo lamentable, lo triste, como se quiera llamar al tema de la Catedral Metodista Pentecostal, que es penoso, esto está totalmente relacionado con algo puntual. Claro, es una iglesia que está en plena Alameda, es una iglesia histórica, es donde se hacen los Tedeum, es una iglesia de más de 10.000 personas, más todas las clases, tiene mucho poder económico. El obispo Durán es un hombre, ¿no es cierto?, que de una u otra forma lo reconoce el mundo secular como un líder influyente dentro del mundo evangélico, pero eso es un problema de la catedral. Gracias a Dios, yo no estoy bajo la cobertura del obispo Durán. Nosotros no podemos hacer nada por ponernos en disciplina ni corregirlo, porque él no camina con nosotros, no es nuestro obispo. No es nuestro obispo es Moisés Israel Ampuero. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en las decisiones de la catedral. De hecho, ni siquiera es toda la metodista pentecostal, porque el obispo Carter está liderando otra fracción de la metodista pentecostal bastante más paralela a la catedral JBH. Amén. Bueno, ¿quién más nos está saludando? Dice acá Jesús López Ayón, Dios le bendiga grandemente, pastor Marcos Morales, desde mi trabajo, en mi hora de comida. Trinidad Toro, bendiciones, pastor Marcos, muy bueno el tema. Oiga, harta gente conectada en mi Facebook. Bueno, esto es así, pues estos temas, no sé si es porque somos morbosos o porque en realidad este es el tema del día de estos días. Yo me encontré con esta sorpresa porque no sabía, estaba en Cuba y no estaba muy informado. Me informó el hermano Jason de lo que estaba pasando con las clases de JBH, que estaban pidiendo la renuncia del obispo. Bueno, él sabrá lo que hace, nosotros no vamos a juzgar esa situación, él tendrá que tomar una decisión a conciencia. Yo reitero que creo que fue muy lamentable lo que... ¿Quién? Ah, ya, está llamando el señor Sepelio. Ya, entonces, hermano querido, atañe esto y afecta total y absolutamente a la catedral. Es lamentable, como le digo, lo que pasó. Ya la catedral tendrá que tomar una decisión en cuanto al obispo, las clases, pero eso es de ellos. Eso no tiene que ver nada con nosotros. El ministerio Cruzada de Poder tiene otro tipo de autoridad, que es nuestro obispo. Entonces nosotros tenemos una mesa directiva. Y nosotros, como le digo, hermano amado, estamos trabajando lo nuestro.
Yo no estoy metido en el tema de la farándula, yo he estado en Venezuela con el pastor Hugo, predicando, llevando ayuda, hemos estado llevando esta palabra del Señor también a Cuba, o sea, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no metido en este tipo de situaciones que son tan lamentables. Ya, ¿quién nos saluda? A ver, Trinidad Toro, bendiciones, Pastor Marcos Morales, muy buen tema. Saludos a mi Pastor Marcos, Dios le siga añadiendo gracias de lo alto junto a mi familia, somos muy bendecidos en sus predicaciones y enseñanzas. Saludo a todos los hermanos de la sintonía y en especial a mi pastor Daniel Casitúa, que está en Morganton, Estados Unidos. Sí, le ha ido bien, gracias al Señor, a nuestro pastor. Buenas tardes, pastor. Quisiera saber si habrá culto hoy. No, el culto es mañana, desde las 8, acá en Carmen 1436. Juan José Bracamonte, Dios le bendiga a mi pastor Marcos Morales, los abusos menores y pedofilias en la Iglesia Católica Ramera. Por miles de violaciones del Vaticano y en la Iglesia Evangélica, si se vio, es mínimo y son casos aislados. Exacto, si es lo mismo que yo estoy diciendo, hermano Juan José. Pero si se ve uno, somos juzgados, si son los impíos, amén. Del sur, escuchando bendiciones, por favor, un poquito más de volumen. Ya, siempre nos piden eso, que el volumen sea más alto. Jennifer Martínez Ganga, Dios le bendiga, mi pastor, saludo de Pichilemo. Juan Moisés Roja Calderón, orgulloso de pertenecer a nuestro ministerio, Cruzada de Poder, y sigamos adelante, dice amén. Rubén Alarcón, bendiciones, pastor Marco, buenos tenerlo de vuelta. Juan Francisco Peña Garay, Dios le bendiga, mi pastor Marco, la Junta Oficial de JBC ya destituyó al obispo. Bueno, qué pena, pero se veía venir si es que así ocurre. Segundo Samuel Naín Ancao, Dios me lo bendiga, mi pastor, saludo de aquí desde Castro, Chiloé. Lo saluda el pastor Segundo Naín, bendiciones, Dios me lo bendiga, usted también siervo del Señor. Y bueno, a seguir en esta línea, en esta visión, tenemos el audio, ese que me mandó en la mañana, para que lo coloquemos, de que yo a este señor Sepelio lo demandé con mi obispo y nosotros le ganamos el caso y él tuvo que pedir disculpas. Y él se comprometió, ahí aparece su voz, se comprometió a que él no tenía que volver a hablar mal de nosotros y lo está haciendo. Entonces ahora obviamente que amerita una segunda demanda porque este hombre sigue y sigue y sigue en una forma impune, hablando mal no solamente de nosotros, sino de los pastores, porque repito, eso no es la verdad. Si él habla de 42 casos, me gustaría que me presentara a mí las pruebas de los 42 casos, en qué tribunal está, en qué juzgado están esos casos. Benjamín Serrano, y definir un método de sueldo para evitar temas como esto y con un límite específico, como te recomienda en resumen, una forma de administrar esto. Sí, hermano Benjamín, es que hay muchas iglesias que sí lo hacen, le hacen un sueldo al pastor, pero el que ama el dinero no tiene problemas con eso, porque el que ama el dinero siempre lo va a amar. Ya, escuchemos ese audio, listo, lo escuchemos por favor. Comparece Dorian Sat y me acompaña mi representado. Buenos días, ¿su nombre? Muy buenos días, señorita. Pablo Alexander Cepeda. ¿La cédula de identidad? 16.253.384-3. ¿El domicilio? Villa Promaucae, Pasaje El Sol Sur, 02466. ¿Eso es Rancagua? Rancagua, señorita. Bien, abogado querellante, sus representados no han concurrido a la audiencia. No, magistrado, contó con poder mandato judicial en ambas causas. Bien, es como son dos redes distintas, Sí. si concurrían para hacerlos comparecer, pero usted comparece por ambas y la defensora comparece también por la 7042-2016. Sí, señoría. Entiendo que se va a abrir audio respecto de las dos causas al mismo tiempo. Sí, son dos que son la misma parte, entonces la hacemos en conjunto. Respecto a la 7041, audiencia de procedimiento de acción privada para ratificar en audiencia un acuerdo que habían llegado a las partes. Sí, magistrado. Sí, su señoría. Sí. En este sentido, el abogado cliente solicitó una presentación de un avenimiento en el cual mi representado se comprometería a pedir disculpas y además a realizar ciertas acciones, a dar excusas, en este caso, suficientes con las cuales cree en este caso el querellante que se encontrarían satisfechas de acuerdo a los requerimientos de ellos, y además a realizar otras acciones como serían bajar ciertos videos de ciertos portales de páginas de internet. ¿Esos son de conocimiento completo sí, de la parte querellante y de sus representados? ¿Están de acuerdo en ello? Sí, magistrado. ¿Ya? En cuanto al, en este caso, digamos, el querellado, ¿está de acuerdo en los términos que manifestó su abogada que se suscribiría este acuerdo? Sí, en el caso de que se hayan sentido injuriados o calumniados, con el respecto a Marcos Morales y Moisés Ampuero, tratamos de dar excusas suficientes en este caso y nos comprometemos a
a sacar, destruir o bajar, eliminar, bloquear todo lo que tenga que ver en algún archivo, alguna publicación que ellos se hayan sentido injuriados o calumniados. Esto había sido presentado al tribunal y el tribunal le señaló que se ratificara en esta audiencia. Exacto, magistrado. Señoría. Bien. ¿Es suficiente para su representado? Sí, magistrado, solo también habíamos conversado en caso de alguna situación sobreviniente, porque hay un plazo de 15 días, en caso de que no ocurra, hacerlo a través del tribunal, magistrado, el oficio a los portales cuyos domicilios también están en la querella, magistrado. Su señoría, ¿Sí? a mi entender es mucho más sencillo de que sea mi propio representado el que se comprometa a efectivamente bajar de los portales todos estos contenidos a los cuales alude la parte querellante. Y en el evento que existiese incumplimiento, que sea el querellante quien lo informe y se cita audiencia. Hay que darle una fecha para que él cumpla con ese compromiso, para que lo tenga 15 esa días, información. su señoría, previamente ya había sido conversado. ¿Habían conversado ustedes? Sí, 15 días, magistrado. Claro, 15 días para que cumpla con esa obligación y en el evento que no sea así, usted lo hace presente al tribunal, ¿no es cierto?, para fijar la audiencia respecto. Ok, no hay problema. Exacto. Bien, ¿algo más al interveniente? ¿No? No, su señoría. No, magistrado. Bien, se pone término a la audiencia quedando notificados los intervenientes. Terminó el dictado Jorge en la otra sala, así que viene para acá. Ahí estaba entonces el audio de la prueba que nosotros demandamos a este señor Sepelio hace algunos años atrás junto con nuestro obispo. Le ganamos el caso porque la misma abogada le dijo que tenía que pedir disculpas y lo hizo ahí, pidió disculpas públicas, se comprometió, pero no cumplió ese compromiso y lo estamos viendo ahora con hechos evidentes. Bueno, que el Señor les bendiga, hermano. Ha pasado el tiempo súper rápido. Yo quiero agradecerle a nuestro Dios habernos traído de regreso bendecido desde Cuba, guardarnos en su misericordia, cuidarnos. Y bueno, todo lo que hemos vivido allá en Cuba con el pastor Helio fue lindo. Oren por él porque él está en una realidad muy distinta a la nuestra, pero está lleno de ganas, de deseo, de fervor, de pasión, y eso sin lugar a dudas es una alegría para uno. Lo motiva pese a la pobreza, a la escasez, a la dificultad que existe. Mucho calor en Cuba, pese a que ellos están como en invierno. Dicen que por ahí por junio, por julio, los calores son terribles, además que hay como 79% de humedad, mucha humedad. Y eso aumenta notoriamente el calor, se hace sentir más fuerte. Bueno, ya aclaramos el tema, hermano amado. Sabemos que esto va a seguir quizás por varios días porque la prensa es así, festina con cosas, después los deja, después toma otra noticia. Las noticias, pero no más que las noticias en realidad, este es el tema de la farándula, y la farándula es así. Hoy día es el obispo Durán, después otro tema mediático y así. Suma y sigue, yo no tiene ningún interés en realidad en edificar. La gente que está ahí en el periodismo son unos canallas. De hecho, acá me escribía mi pastor José Luis Carrier, dice: saludo a mi pastor Marco, días atrás conversando con un joven que trabaja en Megavisión, televisión, haciendo el programa, y él me contaba que él ganaba 600.000 pesos. Él me decía que sin él el programa no salía al aire, ya que él veía todo lo que era el sonido y demás, y decía que Luis Jara ganaba 40 millones por hacer el matinal. Y los que están detrás de las cámaras ganan 600.000 pesos. ¿Quién dice que eso es inmoral? Bueno, gloria al Señor. Ya nos estamos despidiendo. Yo me estoy despidiendo de los que nos están viendo a través del Facebook. Mucha gente conectada. Que Dios les bendiga, pero en gran manera a todos y cada uno de ustedes. Un gran abrazo. Gracias a nuestros hermanos que nos colaboraron. Ya vamos a estar orando luego, porque ahora nos tenemos que despedir para desconectarnos de la transmisión que hemos hecho por el Facebook. Bendiciones. Dios les bendiga. Chao, chao.